Luego no, queridos patitos, estamos a día 27 de junio, pero de 1986, en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde más de una docena de personas resultaron heridas al estallar una bomba oculta en una maleta que iba a ser embarcada en un avión israelí. Recordemos el terrorismo aéreo de los años 70 y 80. Aviones que fueron secuestrados y que derivó en la explosión de alguno de ellos, teniendo en cuenta de que cuando antes se secuestraban aviones era para un rescate, pero luego derivó también en la explosión. Y a veces se confunden cosas como el asunto de el accidente de los rodeos, en donde un aeropuerto es cerrado por una bomba en una floristería y acaban dos aviones estrellándose en otro aeropuerto. Las cosas hay que dejarlas claras. Evidentemente, el atentado contra efectivos israelíes es algo que viene produciéndose también en esos años 80, 90, con la embajada de Argentina. No, la embajada israelí en Argentina. Luego hablaremos el asunto de la embajada iraní en lo que supone Siria. Sobre todo teniendo en cuenta de que la legación diplomática anexa a la embajada, es decir, el consulado sirio, no es territorio sirio, sino iraní. O Irán destruye la capacidad de defender internacionalmente el asunto de la delegación diplomática en tanto que hay un elemento militar, lo mismo que los hospitales, los centros educativos. Recordemos, Ismail Haniyeh fue maestro de la UNRWA, maestro de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Participaron bastantes miembros de la UNRWA en el 7 de octubre el año 2023, recordando en 1973 la Guerra del Perdón. Es importante porque normalmente tenemos el asunto bastante escorado, bastante sesgado a la hora de recordar casos como este. En Madrid, porque recordamos posteriormente el 11 de marzo, pero tampoco recordamos casos como el del 12 de octubre de 2002 en Bali. No recordamos el caso de la Casa de Cultura en Marruecos en 2002. No recordamos... ¿cómo era? El descanso, un atentado ahí también en años 80, 90. Y por tanto ha habido actividades marcadamente anti-israelíes, pensando en los años 80 que la actividad en el exterior podría dar miedo a los judíos, dar miedo a aquellos que podían, con este caso, volar en un avión de bandera israelí para tratar de condicionar su actuar y recluirlos dentro de las fronteras del Estado de Israel. Es interesante porque, evidentemente, el antisionismo ha establecido habitualmente la idea de que ellos no tienen un problema con los judíos en Israel, sino que no quieren que estén en Europa. Lo recordábamos con casos concretos. Sí, el caso de Madagascar con el ámbito de Adolf Hitler, pero también el caso de Balfour. Sí, la declaración Balfour puede ser interesante respecto a ser mencionada habitualmente con el hecho de constituir el Estado de Israel en 1917, pero es que habían hecho el acuerdo Sykes-Picot ofreciendo a los países de Francia y Reino Unido el territorio que habían comprometido a más de una familia árabe. Las dos que estaban, por ejemplo, en lucha en Medina y la Meca para controlar el territorio. Y como no podían controlar las dos, porque solamente podía quedar uno, estilo los inmortales, pues tenemos el hecho fundamental de que había que repartir juego y Siria, Damasco, acabó por parte de los franceses, con lo cual no podía ser repartido por los británicos. Y una tarde, desde Londres, desde el servicio exterior, se inventaron Jordania porque había que darle un reino a la monarquía hashemita a la que le habían ofrecido Damasco, pero Damasco estaba del lado de los franceses. Y luego había que contentar a otro, con lo cual le dieron a Irak, eran parientes en el de Irak, y la monarquía hashemita todavía existente en el caso de Jordan, de Jordania. Y había dos reinos hasta 1933 en Arabia Saudí, el de la costa, que controlaba los santos lugares, y el del interior, la casa de Saud. Y en 1932-33 acabó fusionándose
en lo que aparentemente es de toda la vida el reino de Arabia Saudí, pero no es así. Las fronteras son del momento en el que estamos hablando. Todos los países se constituyen formalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Año 43, 44, 45 está el periodo de descolonización, en el caso de Siria, en el caso de Líbano. Sí, tenían un cierto ordenamiento jurídico interno ya en los años 30 en el caso de Irak, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando formalmente se constituye como Estado independiente, con la salvedad, por ejemplo, de Egipto, que sí, formalmente es un Estado independiente, pero seguía teniendo cierta presencia de los británicos. Recordemos la presencia de los británicos en el ámbito de Egipto en la Segunda Guerra Mundial en los años 40, cuando formalmente era un Estado independiente, pero en realidad el ejército británico y la política británica seguían mandando en Egipto. Hasta la no llegada de Gamal Abdel Nasser en el año 54, creo recordar. No hay una independencia real del Estado egipcio. Estamos hablando del 54. Después de el ámbito de las independencias de Israel y anterior el asunto del año 46-47 de Siria, de Líbano, el ámbito de Jordania, la creación de la Legión Árabe, y el asunto de Egipto y de Arabia Saudí. Por tanto, cuando nace Israel al mundo, lo hace acompasado de todas esas independencias en el lugar y en el momento, siendo uno más. Y por tanto, no es ningún regalo para nadie. Porque si hubiera sido un regalo, lo hubieran puesto el Estado de Israel y lo hubieran puesto en Europa, después de la Shoah. Por tanto, es absolutamente imposible de comprender esa fijación de posición tan habitual respecto a lo que habitualmente se suele comentar. Evidentemente hay variantes que lo hemos comentado alguna vez respecto de intentar destruir el Estado de Israel, y muchos judíos han podido comentar alguna vez respecto de sus mayores que hubiera pasado si les contaran que había habido un Estado judío que había tenido unas guerras y que luego el 7 de octubre de 2023 pues fue objeto de un ataque desde Gaza. Lo que más les hubiera sorprendido es... Espera. ¿Que hay un Estado de Israel? Porque el resto de cosas son completamente históricas de otros momentos del periodo clásico, porque los programas han sido siempre. Recordemos el lugar donde vive el protagonista judío del Mercader de Venecia, que vive en un gueto en Venecia. Y como eso habían sucedido un montón de locaciones cerradas en el ámbito europeo, en todo el ámbito de la Edad Media y posterior, Edad Moderna y Contemporánea. Los pogromos, los ataques por ser judío. En los últimos en el ámbito de la zona rusa con el zar y la invención por la Ucrania del libelo de los protocolos de los sabios de Sion. Con los pogromos provocaron las salillas. Cierto es, entre el periodo 1840-1880 hay como 40.000 judíos que emigran a Tierra Santa. Ya había allí judíos, por tanto, no es venimos aquí y ya estamos por aquí. No, después, en 1892 en adelante, durante prácticamente 50 años, hay unas salillas que van teniendo importancia porque va llegando nueva savia, pero, ojo, cuidado, porque en los años 20 y 30 llegaron unos 300.000 musulmanes. No árabes, porque venían también de Afganistán, del ámbito de Pakistán. No son árabes, pero sí son musulmanes. Para trabajar en los kibbutz y en las empresas creadas por los judíos en el mandato británico de Palestina. Un nombre que recupera el nombre histórico que le dio después de la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II y que después desapareció completamente.
No hubo desde el siglo III hasta el siglo XIX ningún territorio en concreto que se llamara Palestina. Ninguno. Más allá del hecho de hablar de la península ibérica, de Escandinavia, del medio oeste de los Estados Unidos, una figura geográfica, pero inconcreta a nivel administrativo, jurídico, político. No hubo nada conocido como Palestina en todo ese periodo histórico hasta que llega el mandato británico de Palestina en 1918. Como decía, Madagascar fue una solución de Hitler, que creía que podía llegar a un acuerdo para sacar a los judíos de Europa, pero es que la misión de Balfour también era la misma. Conceptualmente, Balfour tiene la misma idea sociopolítica de lo que el judío debe hacer en Europa que Hitler en la idea de Madagascar. ¿Y cuál es? Los judíos en Europa no tienen nada que hacer, no tienen que estar aquí, no son bienvenidos, sobran. Por tanto, debemos expulsarles inmediatamente a los judíos y echarlos. Eso sí, no podemos echarles directamente al mar porque eso es antihumano. Por tanto, debemos de darles posibilidad de que en vez de que su estado es este, porque este no es su estado, en Europa no son europeos, no son... Y por tanto, hay que moverlos para que tengan su chiringuito, no aquí, en otro lado. Y por eso, Balfour piensa, bueno, pues Tierra Santa. Y Hitler piensa, en Madagascar. Por tanto, no es la declaración Balfour una declaración sionista. No. Es una declaración, en buena medida, un poquito antisemita. A pesar de que la consecuencia sea en parte beneficiosa, conceptualmente hablando, porque luego en 1930 tenemos el libro blanco. Y la presión en las poblaciones árabes del entorno, entendiendo que desde Churchill, camino del siglo XX, habían cambiado la Royal Navy en el ámbito del carbón respecto del petróleo. ¿Y quién tenía petróleo? Los países árabes. ¿A quién hay que hacerle carantoñas? A los países árabes. A los jeques de las tribus árabes. ¿Qué no tenían los judíos? No tenían tierra. Y como no tenían tierra, no tenían ninguna zona donde hubiera petróleo. ¿Quién necesitaba la Royal Navy? Petróleo. Y lugares para aprovisionarse. Por tanto, las cosas estaban claras. Y además, en el caso de en la zona de Oriente Medio, la zona del Mediterráneo Oriental, los británicos estaban y están en Chipre, en dos bases soberanas. Estaban en Egipto. Por tanto, no necesitaban esencialmente el mandato de Palestina para, sino como redundante o como negatividad a la hora de tener la posibilidad de impedir a otra potencia de tener presencia allí. Ya fuera cualquier otra, siempre mirando de rojo a los franceses que estaban en la zona de Siria y Líbano. El acuerdo Sykes-Picot y todo aquello que pasó en el 17-18. Y después tenemos esos intentos de quitarles del medio. En principio con guerras. ¿Qué guerras? Pues evidentemente la independencia de 1948, el asunto de Suez en 1956, el asunto de las guerras de los 6 días en 1967, la famosa foto de Ucinarkis con Moshe Dayan, Isaac Rabin, entrando en la ciudad vieja, es algo histórico. El asunto de la guerra de desgaste, que habitualmente se suele olvidar, una guerra proxy, una guerra de frontera. Igual no proxy. ¿Qué entendéis por guerra proxy? ¿Qué entendéis por guerra híbrida? ¿Cuál de las dos se aplica a la guerra de frontera, a la guerra de desgaste? Y después llega la guerra del perdón, 1973. Y ya después de eso, hay el acuerdo con Egipto, devolución del Sinaí, reconocimiento del Estado de Israel, y empieza la cuenta atrás que terminará en los acuerdos de Abraham. Con su bache, sí. En el año 70 hay un golpe de estado en Jordania. Los de la OLP tratan de quitar del medio a la dinastía impuesta por los británicos en un estado palestino, como era Jordania, y es Jordania. Recordemos, 1991, la Conferencia de Madrid
La delegación era Jordano-Palestina. La delegación nacional Jordano-Palestina. Esa era la representación que participó en la última ocasión en la que hubo un canto de cisne de la Unión Soviética en el ámbito internacional, y fue en Madrid con Felipe González, George Bush y Mikhail Sergeyevich Gorbachev sobre este asunto, que luego derivó en los acuerdos de Oslo y derivó la constitución de la Autoridad Nacional Palestina en 1994. Evidentemente la frustración viene de Septiembre Negro, 1970, Jordania, y el ámbito del ataque en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. La película de Steven Spielberg es muy buena. Recordemos, Steven Spielberg se reconcilia con su judaísmo en la lista de Schindler en 1993 y lo cuestiona en su pasado respecto de la estatalidad del pueblo judío en Múnich en 2005. También tiene su evolución mental el genio de Ohio. Por tanto, después de ese periodo, saben que los estados no pueden hacer la guerra a los estados como Israel. Y evidentemente está el asunto del Líbano a partir de 1982 hasta el año 2000, cuando se retira al sur del río Litani, unilateralmente, Ehud Barak. Y evidentemente ahí tenemos una panoplia amplísima con Carlos el Chacal a partir de los años 70. Se ve en una película del 2010 a Carlos negociando con estados para servirse de sus insumos para ejercer un cierto terrorismo en Europa, que será luego lo que abordarchen la ponencia de ETA de 1992 respecto de la socialización del sufrimiento. Será el mismo principio aplicado por parte de los países árabes, que se ven constreñidos por la rabia, y piensan que hay que llevar esa guerra que están sufriendo ellos en sus países, llevarla a las calles de los países europeos, ya sea en Viena, ya sea en París, ya sea en las ciudades alemanas, ya sea en británicas. Hay que llevar esos atentados. ¿Y cómo hacerlo? Con pantallas. Utilizaban insumos desde los ámbitos estatales, entrenamiento en lugares como Argelia, como Libia, como Siria, Líbano, en los años 60, 70, 80. Y esos grupúsculos aparentemente no tenían ninguna relación con el estado de origen. Eran grupúsculos de incontrolados. A pesar de que en los años 70, por ejemplo, Chacal atacó, y Luis Ramírez Sánchez atacó la legación de la conferencia del petróleo, el cártel del petróleo, que está como sede en Viena, respecto de tratar de incidir en la política de petróleo. Y eso se veía en la película, con cierto rollete, como era de origen venezolano, y Venezuela estaba ahí ya con Carlos Andrés Pérez en la presidencia. Y por tanto hay mucha tela que cortar respecto de esa memoria, que puede encapsularse en una memoria como esta del aeropuerto madrileño de Barajas en ese 27 de junio de 1986. Y por tanto quiero recordar también el ámbito de la seguridad. ¿Cómo era posible que esa bomba pudiera llegar, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la aviación respecto de ese momento de los años 50, que había una situación encima del cañón del Colorado, que curiosamente había muchos aviones que caían por esa zona con accidentes incomprensibles, porque no veían ningún tipo de fallo mecánico que ameritara, o el tema del tiempo, una tormenta, no había nada de eso. No había problemas ni mecánicos ni de meteorología. Pero se dieron cuenta de un pequeño detalle. Como entonces había pocos aviones que circularan por toda esa zona, aquellos que se acercaban más o menos a la vertiente del cañón del Colorado hacían un desvío para que los pasajeros pudieran ver el cañón del Colorado desde el aire, y por tanto corrían el riesgo, dado que no era algo comunicado, corrían el riesgo de colisionar con otros aviones que hicieran exactamente lo mismo, no comunicándolo y colisionando.
y cayendo. Hasta que no se dieron cuenta de este detalle, costó mucho el hecho de poder reivindicar cuál era la solución posible. Y también luego saber estas cosas a través de la caja negra, que no es caja negra, sino naranja fosforito en la mayor parte de las casas, porque evidentemente es una caja para ser recuperada y tratar de ser visible cuanto antes. Tenemos la película Millennium, una película interesante que tiene que ver con estos aviones y una distopía del futuro que trata de establecer la idea de, bueno, ya que va a haber unos accidentes y va a morir gente, ¿por qué no? Justo antes del accidente sacamos a la gente, lo cambiamos por unos sustitutos y esa población puede servir para una repoblación en el futuro. Son pensamientos respecto de la ciencia ficción que pueden establecerse porque para eso está el pensamiento y para eso están los libros, para hacer una revisión del pasado de manera también entretenida con las alternativas que da la historia. Pero como digo, para esto la alternativa en ese momento es que en 1986 ha producido la adhesión a las comunidades europeas. Y no solo eso, en 1986 se produce el reconocimiento del Estado de Israel por parte del gobierno de Felipe González. Y no solo eso, también en 1986 se produce el referéndum de ratificación de la permanencia en la OTAN. Por tanto, tenemos 3 eventos que pueden pensarse que pudieron haber sido condicionados respecto de esta realidad. Y los 3 están más o menos relacionados en tanto en cuanto la membresía en la OTAN, la membresía en la Unión Europea, entonces comunidades europeas o comunidad europea. Porque hubo un acuerdo en 1986 derivado del encuentro en el Club del Cocodrilo desde 1981 con Alcide Di Gasperi o era Altiero Spinelli. Ahora no recuerdo qué italiano, era italiano. En cualquier caso, que tuvo a bien iniciar ese grupo de trabajo para mejorar el Parlamento Europeo que hacía 2 años que tenía una participación directa de la población con una votación directa desde 1979 con la presidencia de Simone Veil y que evidentemente ahí estaba el asunto de perfeccionar las instituciones europeas dada la perspectiva de la integración en 1981 de Grecia y de España y de Portugal en 1986. Pero había que si quería usted ser parte del espacio occidental, tenía que ser miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea y reconocer al Estado de Israel. Esto estaba en paquete. Y evidentemente, dada la tradición de reconocimiento de los países árabes, la tradicional la amistad árabe y musulmana del franquismo, cosa que no se erradicó hasta el hecho de reconocer el Estado de Israel en 1986. Teníamos ya ahí la imagen del señor Adolfo Suárez con el señor Yasser Arafat en Moncloa, la postura altermundista del gobierno de UCD hasta extremos insospechados, la participación en la organización del movimiento de países no alineados, enviando a España un representante. Por tanto, ahí había un asunto bien curioso en ese mismo año y para incardinar ese hecho de estallar una bomba oculta en una maleta que iba a ser embarcada en ese avión israelí. Por tanto, en ámbito global podemos valorar eso que pasaba en 1986, el hecho de que sea un avión israelí, lo que había pasado con estos asuntos con relación con la propia existencia del Estado hebreo. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.